Lección 12. El absoluto imprescindible. ¿Sabías que existe un plan divino que guía nuestras vidas y la creación del mundo? Descubre la divina providencia y transforma tu comprensión del amor de Dios. Oración por sabiduría y comprensión espiritual. Oh Dios, amor eterno y sabiduría infinita. En esta búsqueda de tu verdad, me presento ante ti con un corazón abierto. Te agradezco por la luz de tu palabra que ilumina mi camino y me guía en mis pasos. Asísteme, Señor, mientras medito sobre la lección de la divina providencia. Permíteme reflexionar sobre las maravillas de tu designio y comprender cómo tu amor se manifiesta en los momentos de alegría, así como en las pruebas y tribulaciones de mi vida. Concede a mi mente la claridad necesaria y a mi corazón la sinceridad para recibir tu sabiduría. Hazme sensible a las lecciones que me ofreces y enséñame a aplicar ese conocimiento en mi vida cotidiana. Te pido, oh Señor, que me llenes de fuerza y de fe, para que, siguiendo la luz de tu providencia, pueda ser un instrumento de tu paz, un reflejo de tu amor en el mundo. Gracias, Señor, por cada día que me regalas, por las oportunidades de crecer espiritual y personalmente. Ayúdame a ser agradecido por cada pequeña gracia, mientras busco ser un mejor discípulo en tu camino. Inspírame a vivir con intención, buscando siempre el reino de los cielos. Y permíteme ser un faro de esperanza para otros. Confío en tu guía y en tu sabiduría, y en tu amor que jamás falla. Amén. Abres tu mano, tú, y sacias el hambre de todo ser viviente. Oh Señor. 33. La divina providencia, continuación. 4. La Iglesia anuncia la divina providencia no por invención suya, aun cuando inspirada por pensamientos de humanidad, sino porque Dios se ha manifestado así, cuando ha revelado en la historia de su pueblo que su acción creadora y su intervención de salvación estaban indisolublemente unidas, formaban parte de un único plan proyectado en los siglos eternos. Así, pues, la Sagrada Escritura, en su conjunto, se convierte en el documento supremo de la divina providencia, al manifestar la intervención de Dios en la naturaleza con la creación y, aún más, con la más maravillosa intervención, la redención, que nos hace criaturas nuevas en un mundo renovado por el amor de Dios en Cristo. Efectivamente, la Biblia habla de la providencia divina en los capítulos sobre la creación y en los que más específicamente se refieren a la obra de la salvación, en el Génesis y en los profetas, especialmente en Isaías. En los salmos llamados de la creación, y en las profundas meditaciones de Pablo sobre los inescrutables designios de Dios que actúa en la historia, cf. especialmente Efesios y Colosenses, en los libros sapienciales, tan atentos a encontrar la señal de Dios en el mundo, y en él. Apocalipsis, que tiende totalmente a encontrar el sentido del mundo en Dios. Al final, aparece que el concepto cristiano de providencia no es simplemente un capítulo de filosofía religiosa, sino que la fe responde a las grandes preguntas de Job y de cada uno de los hombres como él, con una visión completa que, secundando los derechos de la razón, hace justicia a la razón misma fundamentándola en las certezas más estables de la teología. A este propósito, nuestro camino se encontrará con la incansable reflexión de fe de la tradición, a la que nos remitiremos oportunamente, recogiendo en el ámbito de la perenne verdad el esfuerzo de la Iglesia por hacerse compañera del hombre que se interroga sobre la providencia continuamente y en términos nuevos. El Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, cada uno a su modo, son voces preciosas del Espíritu Santo que no hay que dejar de escuchar y sobre las que hay que meditar, sin dejarse atemorizar por la densidad del pensamiento, pero acogiendo la linfa vital de la verdad que no muere. 5. Toda pregunta seria debe recibir una respuesta seria, profunda y sólida. Por ello, tocaremos los diversos aspectos del único tema, viendo ante todo cómo la providencia divina entra en la gran obra de la creación y es su afirmación,
que pone de relieve la riqueza múltiple y actual de la acción de Dios. De ello se sigue que la providencia se manifiesta como sabiduría trascendente que ama al hombre y lo llama a participar en el designio de Dios, como primer destinatario de su cuidado amoroso, y al mismo tiempo, como su inteligente cooperador. La relación entre la providencia divina y la libertad del hombre no es de antítesis, sino de comunión en el amor. Incluso el problema profundo de nuestro destino futuro halla en la revelación divina, específicamente en Cristo, una luz providencial que, aun manteniendo intacto el misterio, nos garantiza la voluntad salvífica del Padre. En esta perspectiva, la divina providencia, lejos de ser negada por la presencia del mal y del sufrimiento, se convierte en el baluarte de nuestra esperanza, dejándonos entrever cómo sabe sacar bien incluso del mal. Finalmente, recordaremos la gran luz que el Vaticano II irradia sobre la providencia de Dios con relación a la evolución y al progreso del mundo, recogiendo al final, en la visión trascendente del reino que crece, el punto final del incesante y sabio actuar en el mundo de Dios providente. ¿Quién es sabio para entender estas cosas, prudente para conocerlas? Pues son del todo rectos los caminos de Yahvé, por ellos van los justos, pero los malvados resbalarán en ellos. Oseas 14,10. 34. La divina providencia, afirmación bíblica ligada a la obra de la creación. 1. Dios, al crear, llamó de la nada a la existencia todo lo que ha comenzado a ser fuera de él. Pero el acto creador de Dios no se agota aquí. Lo que surgió de la nada volvería a la nada si fuera dejado a sí mismo y no fuera, en cambio, conservado por el Creador en la existencia. En realidad, Dios, habiendo creado el cosmos una vez, continúa creándolo, manteniéndolo en la existencia. La conservación es una creación continua, conservatio est continua creatio. 2. Podemos decir que la providencia divina, entendida en el sentido más genérico, se manifiesta ante todo en esa conservación, es decir, manteniendo en la existencia todo lo que recibió de la nada el ser. En este sentido, la providencia es como una constante e incesante confirmación de la obra de la creación en toda su riqueza y variedad. La providencia significa la constante e ininterrumpida presencia de Dios como creador en toda la creación, una presencia que continuamente crea y continuamente llega a las raíces más profundas de todo lo que existe, para actuar allí como causa primera del crear y de conservar lo que ha sido creado, una voluntad suma y plenamente soberana, mediante la cual Dios, según la naturaleza misma del bien que le es propia de modo absoluto, bonum diffusibum sui, continúa pronunciándose, al igual que en el acto primero de la creación, en favor del ser contra la nada, en favor de la vida contra la muerte, en favor de la luz contra las tinieblas, cf. Juan 1,4-5, en una palabra, a favor de la verdad, del bien y de la belleza de todo lo que existe. En el misterio de la providencia se prolonga de modo ininterrumpido e irreversible el juicio contenido en el libro del Génesis. Vio Dios que era bueno, que era muy bueno. Génesis 1,25.31, es decir, constituye la fundamental e inquebrantable afirmación de la obra de la creación. 3. Esta afirmación esencial no queda menoscabada por mal alguno que se derive de los límites inherentes a cada cosa del cosmos o que se produzca, como ha sucedido en la historia del hombre. En doloroso contraste con el original vio Dios que era bueno, que era muy bueno, Génesis 1,25.31. Decir providencia divina significa reconocer que en el plan eterno de Dios, en su designio creador, ese mal que originariamente no tiene lugar, una vez cometido por el hombre, es permitido por Dios, en definitiva. Está subordinado al bien, todo concurre al bien, como dice el apóstol, cf. Romanos 8,28. Pero este es un problema sobre el que habrá que volver de nuevo. 4. La verdad de la providencia divina está presente en toda la revelación. Más aún, se puede decir que impregna toda la revelación, lo mismo que la verdad de la creación.
constituye con ella el primer y fundamental punto de referencia en todo lo que Dios muchas veces y de diversas maneras quiso decir a los hombres por medio de los profetas, y últimamente, por medio del Hijo, Hebreos 1,1. Así, pues, hay que releer esta verdad tanto en los textos de la revelación donde se habla de ella directamente, como allí donde la Sagrada Escritura da testimonio de ella de modo indirecto. 5. Se encuentra desde el principio, como verdad fundamental de fe, en el magisterio ordinario de la Iglesia. Aunque solo el Concilio Vaticano I se pronunció sobre ella en el ámbito de la solemne Constitución dogmática de Fide Católica, a propósito de la verdad sobre la creación. He aquí las palabras del Vaticano I: Dios conserva todo lo que ha creado y lo dirige con su providencia, extendiéndose de uno al otro con fin, con fuerza y gobernando con bondad todas las cosas. Cf. Sabiduría 8,1. Todo está desnudo y manifiesto a sus ojos, cf. Hebreos 4,13, incluso lo que tenga lugar por libre iniciativa de las criaturas, DS 3003. 6. El texto conciliar, más bien conciso, como se ve, estaba dictado por la particular necesidad de los tiempos, siglo XIX. El concilio quería, ante todo, confirmar la enseñanza constante de la Iglesia sobre la providencia y, por lo tanto, la inmutable tradición doctrinal, vinculada a todo el mensaje bíblico. Como prueban los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento contenidos en el texto. Al confirmar esta constante doctrina de la fe cristiana, el concilio intentaba contraponerse a los errores del materialismo y del deísmo de entonces. El materialismo, como se sabe, niega la existencia de Dios, mientras que el deísmo, aun admitiendo la existencia de Dios y la creación del mundo, sostiene que Dios no se ocupa en absoluto del mundo que ha creado. Se podría decir, pues, que precisamente el deísmo, con su doctrina, ataca directamente la verdad sobre la divina providencia. 7. La separación de la obra de la creación de la providencia divina, típica del deísmo, y todavía más la total negación de Dios propia del materialismo, abren camino al determinismo materialista, al cual están completamente subordinados el hombre y su historia. El materialismo teórico se transforma en materialismo histórico. En este contexto, la verdad sobre la existencia de Dios, y en particular sobre la providencia divina, constituye la fundamental y definitiva garantía del hombre y de su libertad en el cosmos. Lo deja entender la Sagrada Escritura ya en el Antiguo Testamento, cuando ve a Dios como fuerte e indestructible apoyo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío. Peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, Salmo 17/18,2-3. Dios es el fundamento inquebrantable sobre el que el hombre se apoya con todo su ser, mi suerte está en tu mano, Salmo 15/16,5. Se puede decir que la providencia divina, como soberana afirmación, por parte de Dios, de toda la creación y, en particular, de la preeminencia del hombre entre las criaturas, constituye la garantía fundamental de la soberanía del hombre mismo con relación al mundo. Esto no significa la anulación de la determinación inmanente en las leyes de la naturaleza, sino la exclusión de ese determinismo materialista que reduce toda la existencia humana al reino de la necesidad, aniquilando prácticamente el reino de la libertad, que, en cambio, el Creador ha destinado al hombre. Dios, con su providencia, no cesa de ser el apoyo último del reino de la libertad. 8. La fe en la providencia divina, como se ve, está íntimamente vinculada con la concepción básica de la existencia humana, es decir, con el sentido de la vida del hombre. El hombre puede afrontar su existencia de modo esencialmente diverso cuando tiene certeza de no estar bajo el dominio de un ciego destino, fatum, sino que depende de alguien que es su creador y padre. Por esto, la fe en la divina providencia, inscrita en las primeras palabras del símbolo apostólico,
creo en Dios Padre Todopoderoso, libera a la existencia humana de las diversas formas del pensamiento fatalista. 9. Siguiendo las huellas de la constante tradición de la enseñanza de la Iglesia, y en particular de la doctrina del Concilio Vaticano y, también el Concilio Vaticano II habla muchas veces de la divina providencia. De los textos de sus constituciones se deduce que Dios es el que cuida de todos con paterna solicitud, Gaudium et Spes, 24. Y en particular, del género humano, Dei Verbum, 3. Manifestación de esta solicitud es también la ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo universo y los caminos de la comunidad según el designio de su sabiduría y de su amor, Dignitatis Humanae, 3. El hombre no existe efectivamente sino por el amor de Dios, que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador, Gaudium et Spes, 19. 35. La divina providencia, sabiduría trascendente que ama. 1. A la reiterada y a veces dudosa pregunta de si Dios está hoy presente en el mundo y de qué manera, la fe cristiana responde con luminosa y sólida certeza: Dios cuida y gobierna con su providencia todo lo que ha creado. Con estas palabras concisas, el Concilio Vaticano I formuló la doctrina revelada sobre la providencia divina. Según la revelación, de la que encontramos una rica expresión en el Antiguo Testamento, hay dos elementos presentes en el concepto de la divina providencia: el elemento del cuidado, cuida, y, a la vez, el de la autoridad, gobierna. Se compenetran mutuamente. Dios, como creador, tiene sobre toda la creación la autoridad suprema, el dominium altum, por analogía con el poder soberano de los príncipes terrenos. Efectivamente, todo lo que ha sido creado, por el hecho mismo de haber sido creado, pertenece a Dios, su creador y, en consecuencia, depende de él. En cierto sentido, cada uno de los seres es más de Dios que de sí mismo. Es primero de Dios y, luego, de sí. Lo es de un modo radical y total que supera infinitamente todas las analogías de la relación entre autoridades y súbditos en la tierra. 2. La autoridad del Creador, gobierna, se manifiesta como solicitud del Padre, cuida. En esta otra analogía se contiene, en cierto sentido, el núcleo mismo de la verdad sobre la divina providencia. La Sagrada Escritura, para expresar la misma verdad, se sirve de una comparación. El Señor afirma: es mi pastor, nada me falta, Salmo 22/23,1. Imagen estupenda. Si los antiguos símbolos de la fe y la tradición cristiana de los primeros siglos se expresaban con el término omnitenens, correspondiente al griego pantocrator, que significa el que todo lo puede, el todopoderoso. Este concepto no tiene la densidad y la belleza del pastor bíblico, como nos lo comunica con sentido tan vivo la verdad revelada. La providencia divina es, en efecto, una autoridad llena de solicitud, que ejecuta un plan eterno de sabiduría y de amor al gobernar el mundo creado y, en particular, los caminos de la sociedad humana. Cf. Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, 3. Se trata de una autoridad solicita, llena de poder y, al mismo tiempo, de bondad. Según el texto del Libro de la Sabiduría, citado por el Concilio Vaticano I, se extiende poderosamente, fortiter, del uno al otro extremo y lo gobierna todo con suavidad, suaviter, Sabiduría 8,1. Es decir, abraza, sostiene, guarda y, en cierto sentido, nutre, según otra expresión bíblica, toda la creación. 3. El libro de Job se expresa así: Dios es sublime en su poder. ¿Qué maestro puede comparársele? Él atrae las gotas de agua y diluye la lluvia en vapores, que destilan las nubes, vertiéndolas sobre el hombre a raudales. Pues por ellas alimenta a los pueblos y da de comer abundantemente,
Job 36,22.27-28.31. Él carga de rayos las nubes y difunde la nube su fulgor, para hacer lo que Él les ordena sobre la superficie del orbe terráqueo. Job 37,11-12. De modo semejante, el libro del Sirásida dice, el poder de Dios dirige al rayo y hace volar sus saetas justicieras, Si 43,14. El salmista, por su parte, exalta la estupenda potencia, la bondad inmensa, el esplendor de la gloria de Dios, que extiende su cariño a todas las criaturas, y proclama, los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Salmo 144-145,5.6.7.15.16. También dice, haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre, él saca pan de los campos, y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Salmo 103-104,14-15. 4. La Sagrada Escritura, en muchos pasajes, alaba a la providencia divina como suprema autoridad del mundo, la cual, llena de solicitud por todas las criaturas, y especialmente por el hombre, se sirve de la fuerza eficiente de las causas creadas. Precisamente en esto se manifiesta la sabiduría creadora, de la que se puede decir que es soberanamente previsora, por analogía con una dote esencial de la prudencia humana. En efecto, Dios, que trasciende infinitamente todo lo que es creado, al mismo tiempo, hace que el mundo presente ese orden maravilloso, que se puede constatar, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Precisamente la providencia, en cuanto sabiduría trascendente del Creador, es la que hace que el mundo no sea un caos, sino un cosmos. Todo lo dispusiste con medida, número y peso, sabiduría 11,20. 5. Aunque el modo de expresarse de la Biblia refiere directamente a Dios el gobierno de las cosas, sin embargo, queda suficientemente clara la diferencia entre la acción de Dios Creador como causa primera y la actividad de las criaturas como causas segundas. Aquí nos encontramos con una pregunta que preocupa mucho al hombre moderno, la que se refiere a la autonomía de la creación y, por lo tanto, al papel de artífice del mundo que el hombre quiere desempeñar. Pues bien, según la fe católica, es propio de la sabiduría trascendente del Creador hacer que Dios esté presente en el mundo como providencia, y, simultáneamente, que el mundo creado posea esa autonomía, de la que habla el Concilio Vaticano II. En efecto, por una parte, Dios, al mantener todas las cosas en la existencia, hace que sean lo que son, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, Gaudium et Spes, 36. Por otra parte, precisamente por el modo con que Dios rige el mundo, éste se encuentra en una situación de verdadera autonomía que responde a la voluntad del Creador, Gaudium et Spes, 36. La providencia divina se manifiesta precisamente en dicha autonomía de las cosas creadas, en la que se revela tanto la fuerza como la dulzura propias de Dios. En ella se confirma que la providencia del Creador, como sabiduría trascendente y para nosotros siempre misteriosa, abarca todo, se extiende del uno al otro confín, y se realiza en todo con su potencia creadora y su firmeza ordenadora, fortiter, aun dejando intacta la función de las criaturas como causas segundas, inmanentes, en el dinamismo de la formación y del desarrollo del mundo. Como puede verse indicado en ese, suaviter, del libro de la sabiduría. 6. En lo que se refiere a la inmanente formación del mundo, el hombre posee, pues, desde el principio y constitutivamente, en cuanto que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, un lugar totalmente especial. Según el libro del Génesis, fue creado para dominar, para someter la tierra, cf. Génesis 1,28. Participando, como sujeto racional y libre,
pero siempre como criatura, en el dominio del Creador sobre el mundo, el hombre se convierte de cierta manera en providencia para sí mismo. Según la hermosa expresión de Santo Tomás, CFSTH, 1,22,2 AD 4. Pero, por la misma razón, gravita sobre él desde el principio una peculiar responsabilidad tanto ante Dios como ante las criaturas, y en particular, ante los otros hombres. 7. Estas nociones sobre la divina providencia que nos ofrece la tradición bíblica del Antiguo Testamento están confirmadas y enriquecidas por el Nuevo. Entre todas las palabras de Jesús que el Nuevo Testamento registra sobre este tema, son particularmente impresionantes las que narran los evangelistas Mateo y Lucas. No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6,31-33, cf. También Lucas 12,29-31. ¿No se venden 2 pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a vosotros, aun los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10,29-31, cf. También Lucas 21,18. Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6,26-30, Lucas 12,24-28. 8. Con estas palabras, el Señor Jesús no solo confirma la enseñanza sobre la providencia divina contenida en el Antiguo Testamento, sino que lleva más al fondo el tema por lo que se refiere al hombre. A cada uno de los hombres, tratado por Dios con la delicadeza exquisita de un padre. Sin duda, eran magníficas las estrofas de los salmos que exaltaban al Altísimo como refugio, baluarte y consuelo del hombre. Así, por ejemplo, en el Salmo 90-91, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Salmo 90-91, 1, 2.9-14. 9. Son expresiones bellísimas, pero las palabras de Cristo alcanzan una plenitud de significado todavía mayor. Efectivamente, las pronuncia el Hijo que, escrutando, todo lo que se ha dicho sobre el tema de la providencia, da testimonio perfecto del misterio de su Padre, misterio de providencia y solicitud paterna, que abraza a cada una de las criaturas, incluso la más insignificante, como la hierba del campo o los pájaros. Por lo tanto, cuanto más el hombre. Esto es lo que Cristo quiere poner de relieve sobre todo. Si la providencia divina se muestra tan generosa con relación a las criaturas tan inferiores al hombre, cuanto más tendrá cuidado de él. En esta página evangélica sobre la providencia se encuentra la verdad sobre la jerarquía de los valores que está presente desde el principio en el libro del Génesis, en la descripción de la creación. El hombre tiene el primado sobre las cosas. Lo tiene en su naturaleza y en su espíritu, lo tiene en las atenciones y cuidados de la providencia, lo tiene en el corazón de Dios. 10. Además, Jesús proclama con insistencia que el hombre, tan privilegiado por su Creador, tiene el deber de cooperar con el don recibido de la providencia.
No puede, pues, contentarse solo con los valores del sentido, de la materia y de la utilidad. Debe buscar sobre todo, el reino de Dios y su justicia, porque, todo lo demás, es decir, los bienes terrenos, se le dará por añadidura, cf. Mateo 6,33. Las palabras de Cristo llaman nuestra atención hacia esta particular dimensión de la providencia, en el centro de la cual se halla el hombre, ser racional y libre. Sobre este tema volveremos en las próximas reflexiones.